Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Qué semanita económica, por favor, y lo que se viene. Saludo a Javier Vicen. Buenos días, Javier, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Sí, semanita, ya acumulamos varias semanitas con datos económicos que la verdad que sorprenden. A pesar de que creíamos que la capacidad de sorpresa había llegado a un límite, bueno, nos seguimos sorprendiendo, Guillermo. ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, bien, todo bien, todo bien. Bueno, contemos qué deja como balance, porque recién comentaba más temprano que voló por el aire el mérito de superávit fiscal porque Argentina ha pagado más plata en intereses que lo que destina a recursos para financiar la ayuda social a los habitantes de este bendito país. Sí, voy a hacer un chiste grosero, como dijo el presidente en el Copelo, el colegio al que asistió en su adolescencia, pero voy a hacer un chiste. ¿Vieron? Dice que la mentira tiene patas cortas. Bueno, Milei tiene patas cortas y también tenía patas cortas el superávit financiero que mostró Caputo, que es una gran mentira del ministro de Economía, donde decíamos, habíamos alcanzado el superávit financiero porque no se habían hecho transferencias a las provincias, no se pagó el incentivo docente, hubo un ajuste despiadado hacia los sectores más vulnerables de la sociedad argentina y bueno, los números no cerraban. Bueno, los números no cierran y porque a su vez la recaudación se vino en picada, lo hemos ido mostrando a lo largo de la semana con los datos económicos que se van conociendo, información oficial, no estoy hablando de información que provee algún centro de estudios que está en la vereda de enfrente del gobierno de Javier Milei. Si todos los datos económicos que se vienen conociendo muestran una debacle en la economía nacional y el objetivo del gobierno de sostener o tener un equilibrio fiscal para mostrar a los mercados, bueno, no se cumple y los mercados ya tomaron nota de eso porque por más que la bolsa tenga algunos días, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, me refiero, y las acciones argentinas en Nueva York tengan algunos días en las que muestran un crecimiento en sus valores, cuando vemos lo que ha ocurrido a lo largo de todo febrero, tienen caída estrepitosa las empresas argentinas en sus cotizaciones. Pero te propongo algo lo siguiente hoy para cerrar la semana, y es adelantándose a lo que va a pasar el día martes. ¿Te parece? Vamos con ello. Dale, el día martes se va a conocer la inflación de febrero, la va a divulgar el INDEC, va a divulgar el índice de precios al consumidor del segundo mes del año. ¿Y por qué propongo adelantarte esto? Porque el gobierno ya empezó a militar la baja en la inflación. Estuvo Milei en Expo Agro, una tribuna que se mostró por demás amigable con el mandatario a pesar del retraso cambiario que están sufriendo y de que las retenciones no bajaron, sino que propuso subirlas, pero bueno, cuando lo proponen unos parece ser que es algo positivo, y cuando lo proponen otros es algo negativo. Eso es algo que está mandando en la política argentina hoy por hoy. Milei dijo que la inflación, en esa tribuna le dijo que la inflación va a estar en torno al 15% y que será un golazo el número del 15 en el aumento promedio de los precios en Argentina. Después Toto Caputo, el ministro de Economía, luego de una reunión con los productores de consumo masivo. ¿Quiénes son los productores de consumo masivo? Básicamente la industria alimenticia. Dijo que coincidieron con los empresarios en que los precios van a seguir bajando, ¿no? El gobierno de la estanflación, como hay que llamarlo a Javier Milei, nos avisó Milei en diciembre que su mandato, al menos la mitad de su mandato, va a ser estanflación, es decir, con inflación y recesión. Empieza a querer mostrar la baja de la inflación como el único logro en los 3 meses de gestión que lleva desde el 10 de diciembre a la fecha. Se confunde, ¿no? Sigue teniendo el gobierno una buena aceptación
en la ciudadanía argentina, según las distintas consultoras, cuando miden la imagen de Javier Milei, todavía tiene una imagen positiva alta, ¿no? En esta, este romance de los 100 primeros días que tienen todos los gobiernos. Pero efectivamente están bajando los precios, hay una baja en los precios, y para esto voy a echar mano a datos que también se conocieron en la semana de relevamiento de precios que hacen distintas consultoras. Hay una en particular que a mí me parece muy interesante, no es una consultora, es el ISEPSI, que nuclea a distintas organizaciones sociales que mide el índice barrial de precios, es decir, va a los comercios de proximidad, a los almacenes de barrio, a las despensas, a los distintos proveedores de los vecinos más cercanos ahí cerca del hogar, y mire a ver cómo se ha comportado una canasta básica. Y al ISEPSI le da que en febrero la suba de los precios efectivamente se mantiene en torno a lo que anunció Milei. 14% le da la suba de los precios, pero ¿de qué precio le da 14% en el índice variable de precios al ISEPSI? De los alimentos. Sí, los alimentos solamente en febrero han subido 14%. Y la estadística que elabora el ISEPSI en este índice variable de precios dice que en 3 meses de gestión los alimentos acumulan una suba, agárrate, Guillermo, no estar sentado, agárrate, 70% es la suba del precio de los alimentos en promedio en los últimos 3 meses. La inflación está bajando, dice Javier Milei. La canasta alimentaria que releva el Centro de Investigación del ISEPSI dice que en noviembre esta canasta alimentaria, es decir, antes de la asunción de Javier Milei, cuando ya arrastrábamos una inflación muy alta acumulada, la canasta ascendía a 182.000 pesos, es decir, lo mínimo para comer, lo mínimo para tener algo que poner en la mesa de los argentinos, 182.000 pesos. En febrero, esta misma canasta fue de 310.000 pesos. Los productos que más subieron en estos últimos 3 meses son los de almacén, con una suba del 75%, frutas y verduras, con una suba de casi 69% acumulada en los últimos 3 meses, carnes 62%. Algunos productos puntuales que hacen el relevamiento del índice variable de precios. La selga subió en 3 meses 100%, la manzana 67%, la pera 82%, la lechuga 42%, la carne picada 36%, el pollo 43%, los fideos, 70% y el arroz 106% la suba en los últimos 3 meses, y el pan 55%. Notarán que no estoy hablando de lujos, estoy hablando de productos elementales para tener una dieta que ni siquiera podríamos decir balanceada. La inflación en Cava también se conoció esta semana y corrobora eso. La inflación de febrero fue 14% y en 2 meses el índice de Cava acumula casi 40%. Mientras todo esto pasa con los precios que supuestamente están bajando, que es el único logro que tiene para mostrar Javier Milei, o que quiere mostrar Javier Milei, y se anticipa los datos de la semana que viene, la jubilación subirá en marzo 28%, incluyendo el bono. Y el salario mínimo fue aumentado por decreto del gobierno, es decir, es una decisión política, que la suba sea del 30%, muy por debajo de la suba del 70% que han tenido los alimentos. El salario mínimo está en 202.000 pesos. ¿Qué va a andar así, Guillermo? Esta semana dimos a conocer los datos de actividad industrial y los datos de la actividad de la construcción, con un derrumbe inédito equiparable solamente al derrumbe que tuvo la actividad económica en el encierro de la pandemia del año 2020. Es decir, Milei, ¿te acordás que militaba en contra del encierro, que se quejaba de las restricciones por el COVID? Bueno, está produciendo el mismo desplome en la actividad económica, pero sin encierro. Hay un audio, Guillermo, que quiero compartir con ustedes esta semana. Vos lo publicaste en tus redes sociales, de un personaje que a veces te enoja mucho, que es el ex ministro de Economía de Menem y de la Rúa, de Domingo Cavallo. Estuvo en TN, Cavallo, La Nación Más, ya algunos de estos canales que siempre son muy amigables con el gobierno. Y dijo lo siguiente, lo escuchamos. Gracias. ¿La recesión? Sí me preocupa, y tiene que conseguir el gobierno que la recesión
lleve a los productores de bienes, y en ese sentido es muy bueno que mañana se reúna con los CEOs de las empresas alimenticias y de otros tipos de empresas. Yo le recomendé que se reúna también con los laboratorios farmacéuticos y les haga un planteo en el sentido de que se han liberado todos los precios, lo cual es algo que siempre quiso el sector privado y es muy necesario para una economía que funcione bien normalmente, pero no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerados. Que hayan... ¿Pegaron, le parece a usted que Sí, a mí me parece que en muchos casos dijeron, bueno, el dólar no está en 880, está en 1.200 o 1.300 y aumentaron los precios pensando en ese nivel del precio del dólar. Tiene que pedirles colaboración en este momento. Así es, yo creo que el sector privado, que quiere realmente que la economía funcione bien y que marchemos hacia una economía que pueda ser abierta, con libertad, por ejemplo, en todos los mercados, sin que el Estado intervenga, el sector privado tiene que colaborar más. No digo que hay que hacer un acuerdo de precios o esos mecanismos que utilizaba, que en definitiva lo único que hacen es reprimir la inflación, sino que tiene que lograr Milei, con sus discursos y con su apelación, y también el ministro de Economía, a que el sector privado, sobre todo los que son fijadores de precios... Naftas. Bueno, naftas sí, pero también todo lo que es, por ejemplo, alimentos, los productores... Alimentos, medicamentos. Medicamentos, sobre todo, que a mí me parece una barbaridad lo que han aumentado los precios de los medicamentos. Tienen que colaborar para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión. Bueno, déjame que diga lo que puse. Sí, déjame que diga lo que... Sí, que se lo valide a Cavallo como interlocutor, un señor que dilapidó los recursos de este país, los recursos de los argentinos en favor de los mismos poderosos a los que le dicen, no, bueno, no hagamos controles, tampoco pongamos límite a los precios, porque eso no funciona, pero pidámosle que colaboren. Pero escúchame, da el argumento y el contraargumento de la refutación. Porque eso que promovió Cavallo y que promueve ahora Milei nunca funcionó. En un mercado cartelizado se ponen de acuerdo 5 tipos, o 2 o 3, y llevan los precios a los valores que vos acabás de mencionar. Y que todavía sigamos con la misma ingenuidad. Ahora Cavallo pareciera que lo corre por izquierda Milei, pero él se argumenta las razones que podrían ser fundadas y se las contraargumenta, todo en el mismo discurso con un periodista. En realidad no es un periodista, es un psicólogo que oficia de conductor y manipulador de algunas lógicas en TN, que no le dice nada, decir, pero escúchame, ¿cómo lo vas a controlar? Le está pidiendo buena voluntad y que Milei con el discurso convenza a los funcionarios, a los representantes de las principales empresas. Ese los va a convencer. Si vos le dejás de hacer lo que quieran, ya hacen lo que quieren si los controlás. Cuando le pones mano dura, como era Moreno, tenía que estar todos los días peleándose, exponiéndose a acusaciones. Y encima cuando tenés el Poder Judicial que te falla a favor, como es en el caso de Clarín, que tiene una cautelar abierta a la carta para aumentarte lo que quiera cuando quiera en un servicio básico y fundamental para la organización de la sociedad como es Internet. Es todo un desquicio. Una intervención de Cavallo que enoja que sea, como vos decís, una referencia en la economía argentina después de la debate que fue la convertibilidad y cómo tuvo que finalizar su mandato como ministro de Economía de la Rúa. Hay que recordarlo porque parece que estamos re flojos de memoria, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está flojísima de memoria o que desconoce la historia económica y social de la Argentina. Es decir, Cavallo es el interlocutor válido ahora para analizar la economía. Pero ¿sabés por qué es válido Cavallo? Independientemente de todos sus errores. Y acá este punto quiero resaltar. Porque es, según palabras del propio Milei, el mejor ministro de Economía que ha tenido la Argentina. Es el padre del modelo al que Milei aspira a llevar la economía nacional. Es decir, el padre de la convertibilidad, y Milei quiere llevar a la Argentina a algo parecido a la convertibilidad, y es el ministro de Economía del gobierno más exitoso de la democracia en materia económica, como fue el de Carlos Menem. Ahora, ¿qué le está diciendo Cavallo Milei? Porque sabemos, y bueno, hay trascendidos y hay información que no es oficial, pero sabemos que Milei lo lee a Cavallo. Cavallo le está diciendo que su plan no funciona. Y le está diciendo que el Estado tiene que intervenir. Todo lo contrario
a lo que Milei pregona. Su plan no funciona, le está diciendo Cavallo. Cavallo le está diciendo, a ver, liberar precios y no tener una política de estabilización, como no tiene Milei, no está funcionando y la inflación no está bajando. Porque acá decíamos, nos adelantamos, que militan la baja de la inflación. Pero a ver, ¿qué han hecho? Han duplicado la inflación mensual. Mira, las consultoras que esperan para los próximos meses en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, esperan que efectivamente la inflación de febrero sea 15%, la de marzo 14,3%, la de abril 12%, la de mayo 10%, y recién en junio la inflación estaría, según las principales consultoras, por debajo de las dos cifras, con un número que tiran del 8,5%. Si recién en junio la inflación de Milei va a ser parecida a la inflación heredada de la gestión Alberto Massa Cristina. Mientras tanto, el costo que está pagando la sociedad argentina es altísimo en materia social y esto tiene un sufrimiento enorme para las mayorías. Es decir, estamos hablando que pasamos de una inflación interanual del 161% a una inflación interanual del 254%. Las matemáticas de Milei y de Toto Caputo son las más locas del mundo, Guillermo, porque estos son los números reales. Ahora, la semana que viene nos van a decir que la inflación está bajando. Metieron tremenda devaluación en diciembre, liberaron los precios, no controlaron absolutamente nada y disculparon la efusividad. Provocaron una suba en la pobreza de 10 puntos porcentuales, cuando veníamos con una pobreza altísima y una sociedad que no debería tolerar todo esto, y ni siquiera esto ha servido para tener un tipo de cambio competitivo, porque el tipo de cambio real está otra vez atrasado. Entonces, Cavallo, ¿qué le dice? Esto lo cierra. Y necesitamos una nueva devaluación, porque también dijo eso Cavallo, sin importar los costos sociales, que esto pase. Y sin importar que la inflación inercial se ha duplicado y que un shock devaluatorio, el shock devaluatorio de diciembre nos dejó un nuevo piso de inflación, es decir, un piso más alto que el de Alberto, y que un shock devaluatorio nos pondría en una situación de extrema vulnerabilidad. Así lo hizo saber el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini y Ortiz, que son escépticos, también están en la vereda del frente, pero ya los que están en la vereda del frente son muchos. Son escépticos desde el Centro de Scalabrini y Ortiz respecto al éxito del programa económico. Dicen desde CESO que el shock ortodoxo no ataca los factores inerciales de la inflación. Sí, la inflación no está bajando, que los precios están fuertemente indexados en la Argentina y que se vienen aumentos de tarifas que van a aumentar la indexación, que a su vez aumenta la indexación y aumenta el piso. Y que el programa, dice, tiene un ancla fiscal, un ancla salarial y un ancla cambiario y un ancla monetario fiscal. Y ninguno de todos esos son sustentables. Vos mencionabas al comienzo que en febrero se perdió el superávit fiscal. Los salariales, bueno, el costo social enorme. ¿Cuánto va a aguantar la Argentina estos números de inflación, por más que digan que están bajando, con salarios fijos, con jubilaciones fijas prácticamente? Lo cambiario, el tipo de cambio está retrasado. ¿Cuánto van a aguantar los productores agropecuarios con la cosecha para obtener un tipo de cambio más beneficioso? Y el monetario y financiero, como dice Pablo Derechunov, la misión cero no es un plan, y eso es lo único que está sosteniendo Caputo y Milei. Ahora, emisión cero, es decir, hay una licuación de la base monetaria, pero hay una emisión metida abajo de la alfombra con el endeudamiento del Banco Central en dólares y con el endeudamiento del Tesoro en dólares, que otra vez están metiendo toda la basura de su política monetaria debajo de la alfombra. Mientras tanto, busca Milei apoyo al libro cerrado de los gobernadores. Pero los patagónicos, y esto lo quiero resaltar para finalizar, los patagónicos, sean los gobernadores patagónicos, me refiero, los de La Pampa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se han agrupado, han conformado, han potenciado la región patagónica, y ayer ya avisaron que no van a apoyar al libro cerrado el plan que lo ha llamado el Acuerdo de Mayo. Y en un comunicado le recordaron a Milei que la Patagonia aporta el 98% del gas,
y el 87% del petróleo. Y en el comunicado dice expresamente que el ajuste fiscal por sí solo no garantiza desarrollo, que la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos. ¿Y qué dice el comunicado? Si la determinación política del gobierno nacional es desertar en sus obligaciones constitucionales, entonces debe establecer un nuevo esquema de coparticipación para que las provincias y las regiones lleven adelante planes de desarrollo. Nos están diciendo, si ustedes no van a hacer nada de todo lo que tienen que hacer, entonces la plata la necesitamos nosotros porque es nuestra y porque nosotros vamos a llevar adelante un plan de desarrollo. Es decir, los gobernadores patagónicos se le plantaron firme a Miguel. Recordemos que entre los gobernadores está el de Chubut, que es un hombre del PRO y un hombre que era de Patricia Bullrich. Mientras tanto, acá en la región centro y en Córdoba en particular, la dirigencia política parece seguir mirando unas encuestas que seguramente se van a empezar a revertir en cuanto a imagen positiva de Miguel cuando pasen los 100 días de romance. La dirigencia política de Córdoba parece contrastar a los ataques de Milei al federalismo que defendían o que dicen defender, poniendo la otra mejilla. La dirigencia pone la mejilla y el cuerpo lo ponemos los cordobeses. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todos. Presentó al economista Javier Vincent Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad, rehabilitación neurológica, hidroterapia. Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1272.